Bueno, el tema del día de hoy lo he titulado Escuchando la voz correcta. Amén. Ya tenemos Isaías 43:18. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Juan 10:27. Mis ovejas que oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa con las ovejas? Y me siguen. Amén. Oseas 2:14. Pero ve aquí: yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué va a hacer? Y hablaré a su corazón. Y segunda de Timoteo 4:7 dice la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pablo decía, amado hermano, en esta carta a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Y decía: por lo demás me está guardada la corona de justicia, fíjese, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor Jesús? Pero usted y yo necesitamos permanecer firmes, peleando la buena batalla, guardando nuestra fe. Amén. Fíjense que en cierta ocasión estaba un posadero. ¿Qué es un posadero? Pues bueno, el dueño de un hotel, o el que da posada. Amén. Estaba una noche muy molesto, porque su perro estaba ladrando continuamente, ladraba mucho. Se levantó de la cama, regañó y castigó a aquel perro y volvió a la cama. A los pocos segundos el perro volvió a ladrar, pero ahora con mayor fuerza. Irritado y estaba ya exasperado al máximo, el posadero se levantó otra vez y exclamó: paz y tranquilidad a cualquier precio. Agarró su escopeta y le disparó al perro, silenciándolo para siempre. Y dijo aquel posadero: ahora dormiré tranquilo, le dijo a su mujer mientras se metía a la cama otra vez. Pero aquella paz le costó la vida, porque unos asesinos y ladrones estaban forzando la puerta del hotel. Cuando lo lograron, entraron y mataron al matrimonio. El vil animal había estado desesperadamente tratando de avisarles del peligro. Y sabe una cosa, muchas tragedias suceden en nuestra vida porque no escuchamos las voces que nos avisan los peligros. Amén o amén. Amén. Es importante, amado hermano, que el día de hoy no se duerma, que escuche la voz de Dios. Amén o amén. Fíjese, en nuestra vida diariamente vamos a enfrentar diferentes circunstancias adversas, y muchas voces hablarán a nosotros para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Algunas de esas voces pueden ser agradables, otras voces van a ser desagradables. Unas van a ser buenas y unas van a ser malas. Unas voces nos van a edificar y otras nos van a destruir. Otras voces nos van a alegrar, pero otras nos van a poner tristes. Otras van a poner amor en nuestra vida y otras pondrán odio en nosotros. Otras voces podrán animarnos y otras voces podrán desanimarnos. Pero de todas las voces que escuchemos a nuestro alrededor,
Hay una en particular que debemos aprender a distinguir y es la más importante para nosotros. Y esa es la voz de Dios. Amén. Cuando ponemos atención a las demás voces y no a la de Dios, corremos el riesgo de ser influidos por ellas y éstas nos pueden meter en muchos problemas. Pero para aprender a distinguir la voz de Dios, escúcheme bien, necesitamos agudizar nuestros sentidos para reconocerla. Porque Dios siempre está interesado en hablarnos, pero nosotros andamos a veces tan distraídos y tan ocupados que no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han venido en este día a escuchar la voz de Dios? Amén. Es importante, amado hermano, que usted ponga atención y escuche, agudice sus sentidos para escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a seguir estudiando. Hace 8 días veíamos la historia de David, ¿la recuerda? Las apariencias engañan. Si no ha escuchado esa prédica, está en el canal de la iglesia de YouTube para que la pueda escuchar y vea de qué nos estamos refiriendo. Hace 8 días vimos cómo David fue elegido rey. Amén. Cómo Samuel al ir a la casa de Isaí se dejó guiar por las apariencias. El hermano mayor de David se llamó Eliab, y cuando Samuel vio a Eliab, que era un hombre alto, un hombre de buen parecer, dijo: este es. Pero él le dijo: no. Dios le dijo a Samuel: no te dejes guiar por las apariencias, porque el hombre siempre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y dice la palabra que todos los 7 hermanos de David pasaron, pero ninguno de ellos fue elegido, sino David, porque Dios vio el corazón de David. Y la palabra nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David era una persona, amado hermano, que sabía tener intimidad con Dios, tenía una relación profunda con Él. Y hoy vamos a ver cómo David sabía escuchar la voz de Dios. Y con ese ejemplo, usted y yo también vamos a aprender. Le pido que vaya, abra su Biblia en 1 de Samuel 17:1. Primer libro de Samuel 17:1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: los filisteos que juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Bueno, la palabra nos empieza a relatar que va a haber una pelea, va a haber guerra. ¿Entre quiénes? Entre los filisteos y el pueblo de Israel. Amén. Versículo número 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Sí se imagina la situación? Israel estaba en un monte y los filisteos estaban en otro monte, y en medio de ellos, ¿qué había? Un valle. Amén. Versículo número 4. Vea muy bien. Salió entonces del campamento de los filisteos ¿un qué? Un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Amén. Versículo 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Toda una máquina de guerra. Amén. ¿Alguien sabe qué era un paladín?
Bueno, no sufra. Un paladín, amado hermano, era un guerrero famoso. Así de sencillo. Amén. Era del campamento de los filisteos, era un hombre que era ¿qué? Era muy famoso. Oye, ¿has visto a Goliat? Sí, es un hombre de guerra. Era muy famoso en el ejército de los filisteos. Fíjese muy bien, amado hermano. Goliat, la estatura era de casi 3 metros. Amén. Según los arqueólogos, su cama medía 3 metros y medio. ¿De qué tamaño era la cama de Goliat, amado hermano? 3 metros y medio. Amén. Gracias. Era un hombre muy grande. Amén. Su peso estaba entre los 250 y 350 kilos. Estaba pesadito aquel hombre. Traía un casco y una coraza de bronce que pesaban aproximadamente 57 kilos. Tenía unas grebas sobre sus piernas y traía una jabalina de bronce sobre sus hombros. Tenía una lanza donde su punta pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Esta máquina de pelea traía cargando en sí casi 70 kilos de armadura. Era una mole impresionante, amado hermano. Si alguna vez ha visto las luchas de Estados Unidos, hay hombres que son unas bestias, ¿amén? Bueno, esta era una bestia mucho más grande. Era un hombre muy grande, amado hermano. Yo no sé cuál sea en este momento la característica de su problema. Tal vez un problema muy grande, un problema muy pesado. Pero sabe una cosa, amado hermano, usted tiene que poner su confianza solamente en Dios. Versículo número 8, por favor. Vamos a ver qué hacía este hombre. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Pero fíjese muy bien, aquí empezamos a ver alguna de las voces. Esta voz es de amenaza y desafío. Escuche bien lo que dice el 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿qué les decía? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Imagínense, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, ¿nosotros qué? Seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos... En otras palabras, lo que Goliat le decía al pueblo de Israel, bueno, ¿no me ven? O sea, ¿cómo vienen a la guerra? ¿No están viendo que soy más grande que todos ustedes? Bueno, está bien, vamos a hacer algo. Escojan un hombre dentro del pueblo de Israel. Si aquella persona a la cual ustedes escogen me puede vencer, nosotros vamos a ser sus siervos. Pero si yo venzo al hombre que ustedes me van a enfrentar, entonces ustedes los del pueblo de Israel van a ser nuestros siervos. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 11. Perdón, 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee. Era un desafío, amado hermano. Usted puede ver la voz de amenaza, la voz de desafío que Goliat levantaba contra el pueblo de Israel. Versículo número 11. Ahora, ¿qué provocaba en el pueblo de Israel? Vea lo que dice el 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó con ellos? Bueno, vamos a ver. Se supone que a la guerra, ¿quiénes van, amados hermanos? Los más fuertes, los valientes. Y sobre todo el rey tiene que ser el principal hombre valiente. ¿Está de acuerdo conmigo? Una vez más, vea lo que dice el 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras. Fíjese muy bien, Goliat en ningún momento los atacó. ¿Con qué intimidó Goliat al pueblo de Israel?
Solamente con qué? Con las palabras. Dice la palabra que Saúl y todo Israel oyeron estas palabras. Al escuchar las palabras, amado hermano, se turbaron y tuvieron gran miedo. No los golpeó, no los atacó, solamente habló. Pero ¿por qué pasó esto, amado hermano? Porque tanto Israel como el rey Saúl se dejaron en ese momento envolver por las palabras de un hombre, por las amenazas, por el desafío que un hombre estaba haciendo al pueblo de Israel. Fíjese que la versión Dios habla hoy dice del versículo 11, escuche cómo lo dice. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. La NTV dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente turbados. ¿Puede imaginarse las caras del pueblo de Israel? ¿Alguna vez has sentido miedo? Yo creo que sí, ¿verdad? Y no estamos contentos, estamos... Ay, imagínense lo que provocó las palabras de Goliat al pueblo de Israel. Pero no solamente eran unos cuantos, sino que era todo el pueblo de Israel contando al rey. Ese ejército de valientes era un ejército pero de cobardes, de miedosos, empezando por el rey. Y como se los acabo de comentar, cuando tú te concentras en las amenazas, en los desafíos que el enemigo hace, podemos caer en el mismo error del pueblo de Israel y del rey Saúl. Nos vamos a llenar ¿de qué? De miedo, de temor. ¿De qué manera, amado hermano, reaccionas cuando eres desafiado en tu vida, cuando hay amenazas en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Eres igual que Saúl y el pueblo de Israel, que te llenas de temor, te llenas de miedo y no sabes qué hacer? Segunda de Timoteo 1:7, no lo busque, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de cobardía. Dile a tu hermano de al lado, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dice, no tienes por qué tener miedo. Amén. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos miedosos hay en este lugar? ¿Seguros? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe una cosa? David fue un hombre que continuamente vivió amenazado y desafiado. Pero a diferencia de Saúl y del pueblo, él no se dejaba dominar por lo que veía y escuchaba. El pueblo de Israel, al ver a aquel gigante, al oír sus palabras, no, vámonos. Nos va a aplastar, mira qué grande es. Ahorita va a ver cómo hasta hablaban de Goliat, lo alto que era, lo grande que era. David, amado hermano, no se dejaba guiar por lo que veía y escuchaba, sino que su confianza estaba puesta en Dios. Vaya al Salmo 3.1, por favor, ese sí búsquelo. Salmo 3.1. ¿Ya lo tiene? Fíjese, David aquí está escribiendo este salmo. ¿Qué dice? Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado qué? Mis adversarios. ¿Qué está diciendo aquí David, amado hermano? Que sus enemigos, ¿cuántos son? Muchos. Se han multiplicado, son muchos. Dice, sigue el 1. Muchos son los que se levantan contra mí. Imagínense cuántos se estaban levantando contra Israel ahí en 1 Samuel 17. ¿Cuántos eran? Era uno, ¿no? Uno grandote. Pero David aquí dice, muchos son los que se levantan contra mí. 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero vea lo que dice David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
David, amado hermano, no veía la multitud, no veía los muchos enemigos. Él ponía su mirada en Dios. ¿Qué decían sus enemigos? No hay salvación para él. Hablaban, decían, pero a David no le importaba lo que estaban diciendo sus enemigos. A él le importaba lo que Dios ya había dicho. Versículo número 4. Con mi voz, ¿qué? Clamé a Jehová. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio. ¿Se da cuenta la diferencia de David al pueblo de Israel y al rey Saúl? Mientras que una sola persona atemorizaba al rey y a todo el pueblo de Israel, David decía: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio. ¿Por qué, amado hermano? Porque su confianza estaba en Dios. Yo no sé, amado hermano, cuál es el desafío por el cual estés pasando en este momento, cuál sea la amenaza. Tal vez tu matrimonio está amenazado, tal vez tus hijos estén amenazados, tal vez hay un desafío de enfermedad en tu vida, hay un desafío en tu economía, pero tú no te, ay, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, estoy enfermo, mi matrimonio casi se destruye. Dios no quiere que estés así. Dios quiere que reacciones como lo hizo David. Jehová es mi luz. Vaya al Salmo 27, ya me estoy adelantando. Salmo 27:1. Ver. Vea lo que dice Salmo 27:1. ¿Ya lo tiene? Jehová, ¿qué? Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se da cuenta, amado hermano? Mientras el pueblo de Israel veía a Goliat, sentían un gran temor, un gran miedo, estaban aterrados. Pero David decía: Jehová es mi luz, Él es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ve lo que dice el 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. esa es la actitud, amado hermano, de un hombre que confía en su Dios. Amén. Quiero que note, amado hermano, que el pueblo de Israel sabía quién era su Dios. El rey Saúl sabía quién era su Dios, pero no confiaban en Dios. Y puedo asegurarles que dentro de nosotros hay personas que sí saben quién es Dios, saben que Jesús pagó en la cruz del Calvario, pero no confían en Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a demostrar? ¿Cómo reaccionas cuando vienen las tormentas, los desafíos, las amenazas en tu vida? ¿Que te vas a quedar sin trabajo? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ponerte a chillar como María Magdalena. Y, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Que te acaban de detectar cáncer? ¿De qué manera vas a reaccionar, amado hermano? ¿Como David o como el pueblo de Israel? Regrese a 1 Samuel 12. ¿Sí le llega el airecito? ¿Sí le llega o no le llega? Voy a que lo consentimos. 1 Samuel 17:12. Dice la palabra: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero, ¿cómo?
no le vaya a poder hacer a su hijo. Amén. 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Entonces le está diciendo que los 3 hijos mayores de Isaí, ¿dónde estaban? Estaban en la guerra y David estaba con su padre. Vean lo que dice el 15, perdón. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo cuando 40 días. durante 40 días. Imagínense, amado hermano. Se supone que tanto el pueblo de Israel como los filisteos estaban en una guerra. Pero los filisteos tenían un hombre, un gigante. Y este hombre amenazaba, desafiaba al ejército de Dios, y toda la bola de cobardes de Israel tenía miedo. Estaban aterrados, amado hermano. Pero esto no fue un solo día. ¿Cuánto tiempo fue, dice la palabra de Dios? 40 días en la mañana y en la tarde. Yo no sé si alguna vez le pasó que había una persona que no se quería encontrar nunca. Que, ay, ahí viene, ay, ¿por qué me vine por aquí? ¿Sí le pasó o no le pasó? En algún momento, ¿ven? Híjole, ahí viene esa persona. Pero imagínense, 40 días que salía Goliat y desafiaba y amenazaba al ejército de Dios. Ahora fíjense muy bien, 40 días hay un simbolismo, tiene que ver con prueba. Se menciona por primera vez en Génesis. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? A ver, los que leen la Biblia. 40 días y 40 noches. Muy bien. Cuando Jesús, después de resucitar, ¿cuánto tiempo duró aquí en la tierra después de resucitar? 40 días. Era una prueba de su resurrección. ¿Cuánto tiempo Jesús fue tentado en el desierto? 40 días y 40 noches. Bueno, entonces esta cantidad de 40 días es un simbolismo de prueba. 40 días, amados hermanos, que el pueblo de Israel no oró, no clamó a Dios, no dependió de Dios, sino que eran intimidados por aquel gigante. Amado hermano, ¿cuál es la actitud que mostramos cuando vienen los problemas y vienen las adversidades a nosotros? Oramos, clamamos a Dios, buscamos llenarnos de su presencia, que Él nos dé sabiduría para saber cómo actuar. ¿Qué actitud tenemos? Aquí dice la palabra que 40 días, amado hermano, Goliat hizo de las suyas en la nación de Israel. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel estaba desenfocado de Dios. No clamaban a Dios. Versículo 17, por favor. Y dijo Isaí a David su hijo. Escuche muy bien esto es bien importante. ¿Qué le dijo Isaí a David? Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y a estos 10 quesos de leche que llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos, ¿qué? Están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que el padre mandó a hacer a David, amado hermano? Les mandó comida, y tenía que, pues, por ahí ver si todavía estaban vivos, si no les había pasado algo. Amén. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban ¿qué? En el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. David, amado hermano, no se movía por mover, obedecía, pero era responsable. ¿Qué hizo? Se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Según los eruditos, creen que este viaje duró 2 días. Y nos dice la palabra aquí en el versículo 20 que cuando David va llegando al campamento, ¿qué vio, amado hermano? Al final dice, y llegó al campamento cuando el ejército, ¿qué? Salía en orden de batalla y daba el grito de... O sea que David llegó a la mera hora del combate.
cuando todos iban a pelear, amado hermano. Versículo 21. Y dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hasta este momento, amado hermano, David estaba haciendo lo que su padre le había dicho, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su padre le dijo: oye, checa que tus hermanos estén vivos. Amén. Versículo número 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los ejércitos de los filisteos y habló, ¿qué? Las mismas palabras. ¿Y qué pasó? ¿Las oyó? ¿Qué palabras eran las que hablaba el filisteo? A ver si recuerdan. Palabras de amenaza y desafío al pueblo de Israel. Versículo 24. ¿Y cuántos? Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Imagínese, amado hermano, la actitud de los hombres de guerra. Y eso es bien importante que lo analicemos, amado hermano, porque se supone que a la guerra iban los hombres valientes, los hombres que no les importaban las situaciones, porque por eso eran valientes, enfrentaban la situación. Pero aquí vemos que los mismos hombres de Israel decían: oye, Octavio, ¿ya viste al gigante que acaba de salir? Y Octavio decía: oh, sí, es muy grande. No, tiene una lanza, pero grandísima. ¿Viste su casco? Oh, sí, está muy bonito. Hasta decía, yo creo. Entre el ejército de Israel todavía se magnificaban, se sorprendían, amado hermano, de aquel filisteo. Y esto, amado hermano, le decía, es importante porque dentro de nosotros a veces hacemos algo similar, y le voy a decir por qué. Oye, hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, si te contara. ¿Por qué, hermano? ¿Qué tienes? Es que tengo un problema muy grande. No, si está muy grande. Y ya empieza a platicar el hermano. Y al otro hermano: oh, no, si está muy grande tu problema, amado hermano. No, si tienes un problemón, que Dios te ayude. ¿Se da cuenta cómo somos iguales que el pueblo de Israel? Nos sorprendemos del problema. Nos sorprendemos de las... ay, si tu esposo... sí, tu esposo nunca va a cambiar. No, sí. Órale, manita. Órale mucho para que tu esposo pueda cambiar. Nos sorprendemos, amados hermanos, de las situaciones que estamos viviendo. Pero así como el pueblo de Israel, aquellos hombres eran hombres de guerra, pero solamente de título. No eran valientes. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Estaban aterrorizados de ver a aquel gigante. Y sabe una cosa, aquí dentro de nosotros muchos somos cristianos, pero de título. Sabemos qué tenemos que hacer en las situaciones que estamos viviendo. Sabemos que tenemos que buscar de Dios. Sabemos que tenemos que confiar en Dios, pero no lo hacemos. ¿Somos cristianos? Título. Nada más. ¿Cuántos dicen amén? No diga amén. Diga: no, yo no soy de esos. Yo soy un cristiano que vive la palabra, que está confiando continuamente en su Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. Y seguían diciendo, versículo 25, vea, vamos a retomar el 25 una vez más. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y seguían diciendo: al que le venciere,
El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo número 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ah, qué diferente actitud. ¿Amén o no amén? Cuando David llega a traer el cargamento que su padre le había dado para sus hermanos, él escucha las amenazas, escucha el desafío de Goliat, amado hermano. No escuchó algo diferente, escuchó lo mismo que todos los hombres de guerra, que el mismo Israel. ¿Qué fue lo que fue la diferencia? La actitud. Y vea las palabras de David, no otra vez el 26. Entonces habló David al que estaba junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Es una pregunta, pero vea lo que es importante, porque dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a quiénes? A los escuadrones del Dios viviente. No dijo: ¿por qué se mete con mis hermanos? No te va a ver, no. ¿Por qué se mete con mi rey Saúl? No, él dice: para que provoque a los escuadrones de quién? Dios viviente. Mientras el pueblo de Israel y el rey Saúl veían que Goliat se quería enfrentar con ellos, David decía: estás provocando a los escuadrones del Dios viviente. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Y sabe una cosa, amado hermano, también esto es bien importante que lo entendamos, porque usted y yo vamos a enfrentar situaciones adversas, pero sabe una cosa, usted no debemos de tomar la actitud del pueblo de Israel, sino la actitud de David, decir: ah, sí, diablo, ¿quieres provocar al Dios de los cielos? Porque la palabra de Dios nos dice, amado hermano, que Dios está con nosotros. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando el diablo se quiere meter con un hijo de Dios, ¿sabe una cosa? No se está metiendo con el hijo de Dios, se está metiendo con Dios. ¿Sí está entendiendo esto, amado hermano? Él nos reta, el diablo quiere causar estragos en nosotros, pero el diablo sabe muy bien que se está enfrentando, quiere enfrentarse a Dios, pero el diablo ya está derrotado, amado hermano. Y vamos a ver aquí una voz más, una voz de crítica, versículo 27. Ya vimos primero la voz de amenaza y desafío, ahora vamos a ver la voz de la crítica. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Bueno, no tomé algo ahí, amado hermano. Ningún hombre se había levantado a pelear contra Goliat. ¿Qué hace el rey Saúl? Pues les pone una recompensa. Aquel que enfrenta a Goliat, dice la palabra que el rey le iba a dar a su hija, imagínense. Yo creo que ha de haber estado guapa aquella mujer, pero ninguno, ni por la belleza, se atrevió. Bueno, aparte de eso, dice que no les iba a cobrar tributo a los de su casa, nada de impuestos. Pero ni aún así, amado hermano, ningún hombre se atrevió a enfrentar, ni con la recompensa. Versículo ahora sí, el número 27 dice: y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así será el hombre que le venciere. 28. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué pasó? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Ya ve cómo regañan los hermanos a sus hermanas. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Bueno, aquí podemos ver, amado hermano, fíjese muy bien. Su hermano Eliab empieza a criticar a David. Ahora yo le pregunto, ¿las preguntas que Eliab le dijo a David eran ciertas? ¿Tenían razón? Analicémoslas, fíjese muy bien. Lo primero que le dijo Eliab a David fue: ¿para qué has descendido acá? David estaba por su propia voluntad en ese lugar. ¿Por qué? Su papá lo envió. Porque su papá lo había enviado, imagínense. Segunda pregunta: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿David dejó solas a las ovejas? Dice la palabra que fue prudente y encargó a las ovejas. Amén. Y después le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En otras palabras le dijo: tú eres un chismoso, nada más vienes a ver qué pasa en este lugar. Vuelvo a preguntar, ¿David era un chismoso? Sino que su padre lo había enviado para ver si sus hermanos estaban bien. Y sabe una cosa, amado hermano, aquí podemos observar la crítica. La crítica, amado hermano, va a venir tarde o temprano a nuestra vida. ¿Sale? Algunas críticas van a ser buenas y algunas críticas van a ser malas. En otras palabras, hay críticas constructivas. Amén. Pero hay críticas destructivas. Pero usted y yo tenemos que aprender a discernir esas críticas. Amén. Porque la crítica constructiva, amado hermano, cuando alguien nos la hace, nos la van a hacer con la intención de ayudar y de provocar un cambio positivo en nosotros. Amén. Cuando alguien te critique, tienes que analizar por qué me está criticando. Esa crítica que me están haciendo es para beneficio. ¿En qué me está edificando? Tú tienes que discernir, tienes que estudiar. Amén, mis hermanos. Vaya a Proverbios 5:15, por favor. Proverbios 5:15. ¿El necio qué? ¿No es 5:15? ¿Qué dice ahí? Bueno, la cita que tengo aquí la voy a investigar. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Una vez más, el necio menosprecia el consejo de su, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. A ver, Proverbios 9:8, esta sí creo que sí es. Proverbios 9:8. Ahora sí: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, ¿y qué? Y te amará. Da al sabio y será, ¿qué? Más sabio. Enseña al justo y aumentará su. Ahora, hermanos, es importante que aprendamos a recibir la crítica constructiva. Porque a veces, hace rato hablábamos con el grupo de liderazgo y les decíamos: somos hombres, todos nos vamos a equivocar. Nadie puede decir: ah, no, yo nunca me equivoco, porque todos nos vamos a equivocar en algún momento. Amén. Y es importante que aprendamos a ser corregidos. Amén. Ahora viene la crítica destructiva. Fíjese, la crítica destructiva son aquellas en las que no se aporta nada interesante. No se puede aprender de ellas, puesto que no se ofrecen argumentos para reflexionar. Son tajantes y su objetivo es dañar sin contribuir en ningún aspecto positivo de mejorar algo en concreto. Va a haber críticas que te hagan, amado hermano, pero van a ser con la finalidad de dañarte nada más.
Gálatas 5:15, busque por favor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿qué? Mira que también nos consumáis unos a otros. Una vez más dice la palabra, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y eso nos habla, amado hermano, cuando a veces la crítica no es para edificación, sino para destrucción. Nos comemos a todos. Siempre, amado hermano, que hagamos una crítica, tenemos que saber con qué finalidad lo estoy haciendo. Si voy a criticar al pastor es para que avance, no para dañarlo. Si voy a criticar a algún líder, va a ser para que avance, para que sea bendecido, sea edificado, no para destruirlo. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? Ahora regresemos con Elías. Las críticas que le hace a David, ¿era para edificar a David o era para destruirlo? No era para edificar, eran para otra cosa. Regrese por favor al versículo número 30, primero de Samuel 17:30. Entonces su hermano lo reprende, lo regaña, y vea lo que hace David. Ahora vemos también algo importante, que David no se pone a alegar con él, porque él sabía que Dios era el que era su abogado. Fíjese versículo 30, y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera, y le pedía al pueblo la misma respuesta de antes. Amén. Ya llevamos la voz de desafío, de la amenaza, la voz de la crítica, y ahora vamos a ver la voz del desánimo. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él lo hizo ¿qué? Versículo 32. Y dijo David a Saúl, fíjate lo que le dice David a Saúl. ¿Qué le dice? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vean la actitud, amado hermano, de un hombre de Dios. David, amado hermano, seguía con esa misma actitud. Aunque todo el pueblo de Israel y el mismo rey veían a Goliat como un gigante, hay un escritor, un erudito que menciona esta parte de la Biblia, David y el enano. Amén. Porque David no veía a Goliat como un gigante, porque sabía quién estaba con él. Y vea cómo David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Le dice, no se pongan tristes, no tengan miedo. Porque ¿qué más le decía? ¿Tu siervo qué? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ve la respuesta de Saúl. Dijo Saúl a David, ¿qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su... Imagínese a David, está ahí, ay, no te preocupes, ahorita me encargo del problema, yo voy a ir, no tengan miedo, no se pongan tristes, ya llegó aquí el que va a defender la causa. Y Saúl le dice a David, no vas a poder. Tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho y él es un hombre con experiencia en la guerra. Amén. Puede ver muy bien. David, que escuchó de rey Saúl, no escuchó, órale, Dios está contigo, échale ganas. No, al contrario, escuchó la voz de desánimo. ¿Qué le dijo? No vas a poder.
El rey que debería de animar a David, el rey que debería de impulsar a David, el rey en este momento estaba haciendo de desánimo, estaba dando palabras de desánimo para David, amado hermano. ¿Y sabes una cosa? Muchas veces vamos tal vez en nuestra vida vamos a escuchar palabras de desánimo de las personas que menos te imaginas. Tal vez hay un problema en casa, hay una situación que estás viviendo y tú como esposa le dices a tu esposo, oye, vamos a salir adelante de esto, y tu esposo, no vamos a poder. Ni creas que vamos a salir adelante. O al revés, el esposo está, vamos a la iglesia, vamos a echarle ganas, y la esposa, no vamos a poder. O los hijos. Pero amado hermano, tú no tienes que aprender a ser como David, no escuchar la voz del desánimo, sino escuchar que a Dios. Él es quien está peleando la batalla por nosotros. Salmo 42:6, por favor. 42:5 y 6, búsquelo, por favor. Salmos 42:5 y 6. Lo voy a leer en otra versión, pero síganlo con su vista. Dice, ¿por qué voy a desanimarme? David decía, ¿por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. David decía, amado hermano, ¿por qué me voy a desanimar? Imagínense en ese momento, David viene con un entusiasmo, viene con unas ganas de defender la causa de Dios, pero Saúl le dice, no vas a poder. ¿Usted cree que David se desanimó? No. Versículo 34. Primero de Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, ¿qué le dijo? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería. ¿Y qué pasó? Y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté. Aquí podemos ver algo, amado hermano, que David no se dejó desanimar por Saúl. A ver, una vez, hay gente que dice, no, yo ya no voy a la iglesia porque es el pastor. No, ya no voy a la iglesia por los hermanos. Imagínate, si David se hubiera desanimado, hubiera dicho, órale, bola de Dios, sigan ahí sufriendo. Pero David, amado hermano, no se desanimó. David, al contrario, le dice a Saúl, ay Saúl, cuando yo veía que un oso o un león se llevaba una oveja mía, yo salía tras ella y se la quitaba. Imagínese que, ¿ha visto algún documental de un oso, amado hermano? ¿De un león? Usted ve un perro en la calle que nada más está ladrando y se lo rodea porque le da miedo. Ahora imagínese, David enfrentaba a un oso, enfrentaba a un león. Y dice la palabra que, y si se levantaba y si se ponía al brinco, dice, yo lo enfrentaba. Lo agarraba de la quijada y lo mataba. Pero sabe una cosa, David sabía que no era él, sino era Dios. Vean lo que dice una vez más, versículo 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este. Esa es la actitud, amado hermano, de un hombre que confía plenamente en Dios. No se deja desanimar, no se deje envolver por las voces de amenaza, de desafío. No, amado hermano, David sabe muy bien quién es su Dios. Yo le pregunto, ¿usted sabe quién es su Dios?
¿Sabe quién está peleando la batalla por usted? Yo me asombro, amado hermano. Usted y yo leemos esta parte de la escritura, ya es un león, pero imagínense lo que era enfrentar a un león. Pero David sabía muy bien que Dios le daba la capacidad de enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la situación que está viviendo en este momento? ¿Cree que Dios no le pueda dar la misma sabiduría, el mismo poder para enfrentar esas situaciones? Claro que sí, amado hermano, pero necesitamos enfocarnos en Él. Deje de escuchar las voces de desánimo. Deje de escuchar las voces de amenaza, de desafío. Ya no escuche más. Concéntrese en escuchar la voz de Dios. Y algo bien importante que noto en estos versículos, amado hermano, fíjese, aquella persona que conoce, escúcheme bien, que confía y pone su mirada en Dios, siempre hablará, animará, fortalecerá y alentará a otros a poner su confianza en Dios. Cuando venga una persona con usted y le empieza a platicar algún problema, no le va a decir, oh, qué grande es tu problema. No, le va a decir, confía en Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar, Dios no te va a dejar. Tú lo vas a desanimar. No, y a veces somos de que, oh, brother, ya hazte una limpia porque ya cuánta cosa te pasó. No, amados hermanos, quitemos esas palabras de nuestra boca y digamos a la gente, hermano, confía en Dios. Dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Quitemos vocabulario de nuestra boca, amado hermano, que en lugar de edificar, daña, lastima a las personas. Ahora escuche, aquella persona incrédula que no confía y no pone su mirada en Dios, de su boca saldrán palabras de desánimo, de derrota, como pasó con Saúl, y siempre hará ver las debilidades propias y las debilidades de los demás. Cuando Saúl vio a David, le dijo, no, pues tú estás todo ñanguito, no te va a aplastar, dijo, mejor quédate aquí. ¿Qué hizo Saúl con David? Le hizo ver sus debilidades. Pero es una persona que está desenfocada de Dios. Y vemos una voz más, el voz del recurso humano, versículo 38. La voz del recurso humano. ¿Y Saúl qué hizo? Vistió a David con sus ropas. ¿Qué le dio a David, amado hermano? Las ropas del rey. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí. Aquí vemos la voz del recurso humano. Ya que dijo, bueno, pues órale, ya que me contaste que eres a león, bueno, pues ve, pero lo vas a hacer con mi armadura. Te voy a poner mi traje de guerra, te voy a poner mi casco, te voy a dar mi espada. Y vas a andar. Yo me puedo imaginarme a David ahí como Iron Man. Imagínense a ese pobre David ahí. Y dice la palabra que no podía andar. No podía. ¿Y qué hizo David al final del versículo? El 39. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto tiene un gran simbolismo, amado hermano. Cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida, cuando enfrentamos al gigante, la gente nos va a decir, no, mira, haz esto. Yo lo probé y me resultó. No, vente con los alcohólicos anónimos. No, vas a ver que te van a ayudar. Pero todo recurso humano, amado hermano, que no esté bíblicamente, son cosas terrenales. Nada nos puede ayudar. Nada de lo que hay en el mundo, amado hermano, nos puede ayudar. Ni los psicólogos, ni los terapeutas. Nada en este mundo nos puede ayudar. Solamente Dios. Hay problemas a veces en los matrimonios. Mi esposa me platicaba de una conocida. Tiene problemas grandísimos en su matrimonio, amado hermano. Su esposo lo están trabajando con brujería. ¿Y sabe qué es esa persona? No busca de Dios. También me dice mi esposa que hasta el psicólogo fue a dar a esa mujer. Pero
No ha salido. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos puede ayudar, amado hermano. Ningún recurso de esta tierra te va a poder ayudar. Nada. Es más, nosotros mismos no te podemos ayudar. El único que puede hacer la obra es Dios. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesucristo, amado hermano. Por eso en esta iglesia predicamos a Cristo. La iglesia Visión Jesús no te puede ayudar. El pastor no te puede ayudar. Los líderes no te podemos ayudar. El único que te puede ayudar es Dios. Pero cuando tú ocupas los recursos humanos, así como David, ¿sabes una cosa? No te van a funcionar. Saúl pensó: bueno, es buena armadura la que yo tengo, mi espada es muy buena, te va a ayudar. Pero no le funcionó. Ningún recurso humano te puede ayudar, amado hermano. Dice la palabra en 2 de Corintios 10:4, no lo busque, escuche. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Una vez más, porque las armas de nuestra milicia. ¿Quieres que tu esposo cambie? Unos sartenazos, pastor. No, los sartenazos no sirven. ¿Quieres que tu esposa cambie? Unas cachetadas guajoloteras para que entienda. No, tampoco te van a servir. ¿Sabes lo que va a cambiar a tu esposo y a tu esposa? Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Versículo 40. Ya casi acabo. Y aquí vemos una voz más, la voz de la arrogancia y menosprecio. Dice la palabra: y tomó su cayado en su mano. ¿Qué tomó David? Su cayado en su mano. Y escogió ¿cuántas? 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Vale lo que dice el 41? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? Le tuvo en poco porque era muchacho. Era rubio. Ahí se aplica la de perdóname mi amor por ser tan guapo. Amén. Imagínense. Vio que era rubio, era de hermoso parecer y lo despreció. Dice el versículo 43: y dijo el filisteo a David: ¿soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué otra voz escuchó David, amado hermano? La voz del menosprecio, la voz de la arrogancia, porque David decía: tú eres una poca cosa, ¿a poco tú vas a ser el que va a enfrentar a Goliat? No, es un chamaco. Mira, tu carne la voy a dar a las aves para que se la coman. Lo despreció, amado hermano. Una voz más se oyó en ese momento. David pudo escucharla. Ya había escuchado la voz del desánimo, había escuchado la voz de menosprecio, amado hermano. Pero David, amado hermano, no pone atención a esas voces. Vean lo que le pone atención David: a la voz de Dios. Versículo 45. Y aquí es esta voz, amado hermano, es la que nos interesa. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo ¿qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. ¿Sabes una cosa, amado hermano? David no le importaba las voces que había escuchado anteriormente. A él le importaba la voz de Dios. Y no es que en ese momento él estuviera... Yo, puedo creer que David oró, pero tú sabías, amado hermano, que la mayoría de los salmos que David compuso fue cuando él estaba cuidando a sus ovejas. Si tú lees los salmos, vas a encontrar cómo David tenía una conexión con Dios, una relación con Él. Lee los salmos, amado hermano. Date cuenta cómo la relación que David que tenía con Dios era una relación genuina. No era ocasional, no era cada año, no era cada mes, no era cada domingo. Era una relación diaria que David tenía con Dios. Y lo había conocido. Dios conocía a David y Jehová conocía a David, amado hermano. Por eso cuando enfrenta a Goliat, imagínate, viene Goliat con toda su armadura, lo habíamos visto, con su casco, con su jabalina, con su lanza, con todo lo que traía puesto, y le dice David a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No le dijo: mira mi onda, agarra la onda y cálmate. No, aquí tengo mi onda. No le dijo eso. Le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a su nombre, mis hermanos. Algo que puedo ver más aquí, amado hermano, ve el versículo 46, es que David es un hombre con autoridad. Amén. Versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. No le dice: pues a ver si te atino, a ver si le doy a tu cabeza. No, le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Y qué? Y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Sabe qué es eso, amado hermano? Es un hombre con autoridad. No le dijo: y te ato, diablo mentiroso, y ahorita te voy a hacer un nudo ciego para que ya no te muevas. No anduvo con esas tonterías que hoy hay en el cristianismo, amado hermano. David llegó con autoridad y le dice: yo te voy a vencer, porque Dios me ha dado ya la victoria. Amén. Amén, amén. Amén. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. En otras palabras, Jehová, amado hermano, no va a salvar con recursos humanos, con cosas terrenales. No lo va a hacer. Porque de Jehová es que la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Algo que tú y yo debemos de saber y estar seguros, amado hermano, que nuestras batallas ya están ganadas por Cristo Jesús. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es tomar la victoria. Y hoy se los vuelvo a ilustrar. Supongamos que el hermano Isael y la hermana Cintia, que el hermano Isael es un boxeador, el Canelo Arroyo, vamos a ponerle al hermano Isael. Y de repente el hermano Isael se va y pelea, está ahí y gana la batalla, le dan sus trancazos, pero al final de cuentas gana, le dan una bolsa de dinero de ¿cuántos le parece? De $1,000,000 de pesos. Y llega con la hermana Cintia y le dice: mira el $1,000,000 de pesos que me gané por dejarme tranquear. Y le da el dinero a su esposa. La hermana Cintia es una mujer más que vencedora. ¿Por qué? Porque no tuvo que pelear, solamente tuvo que extender la mano y recibir la recompensa. Y sabes una cosa, nuestro Dios ya peleó y nuestro Dios ya ganó en la cruz del Calvario. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es tomar la victoria de nuestro Dios, porque Él ya ha vencido, mis hermanos.
Salmo 27, no lo busque, dice: ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mira, amado hermano, allá afuera la gente confía en su dinero. No, yo tengo en mi cuenta 2 millones de pesos. Mira mi carro, está nuevo. Mira mi casa de 3 pisos. Ellos confían en sus carros, ellos confían en sus caballos, amado hermano. Pero tú y yo confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabes una cosa, Dios nos ha dado la victoria. Aquí lo que interesa es escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice la voz de Dios, amado hermano? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no vas a saber qué es lo que Dios está hablando. Primera de Corintios 15, 57, ese sí, búsquelo por favor. Y con esta cita termino. Primera de Corintios 15, 17. Amén. 15:57, ¿ya lo tiene? Más gracias. Ay. 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que ¿qué? Que somos reperdedores, así como el Cruz Azul. Más gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te ha dado Dios, amado hermano? La victoria. Voltea con tu hermano y dile: Dios te ha dado la victoria. Amén, mis hermanos. Segunda de Corintios 2:14, rápidamente. Más a Dios. Segunda de Corintios 2:14, más a Dios que gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su. ¿En qué nos lleva Dios, amado hermano? De triunfo, de victoria, victoria. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Escúchame bien, hijo de Dios. Y los habéis vencido. ¿Por qué qué? Porque mayor es el que está en vosotros. Amado hermano, tú no tienes que estar teatro, diablo. Teatro y decreto y vas a ver que no, tú no tienes que andar haciendo eso, amado hermano. Tú tienes solamente que declarar la victoria de nuestro Dios. Ya está. Aquí dice la palabra: porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Capítulo 5 y mismo de Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Es bien perdedor. ¿No? ¿Qué dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? ¿Sabes una cosa, amado hermano? Cuando David se enfrenta a Goliat, ¿qué fue lo que lo llevó a la victoria? Aquí lo dice: la fe. La fe que no se ve, la fe que se cree, la fe que se espera, la fe en la cual uno está convencido. No vemos a Dios, no tenemos estatuas, no tenemos ídolos, porque no necesitamos ver para creer. Yo sé que Dios está en este lugar, yo sé que Dios está actuando en mi vida. Amén. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, yo sé que Dios está ahí y yo sé que Dios me va a dar la capacidad para salir adelante. Eso es fe, amado hermano. Fe es ver, es creer sin ver, amado hermano. Me recuerda cuando Jesús se le aparece a los discípulos, antes de llegar con ellos, las mujeres van y le dicen a todos: ¡ha resucitado el maestro! Y como siempre hay un Tomás incrédulo que le dice: no es cierto. Hasta no ver, no, yo no creo. Ay, ¿a poco lo vieron? Mentirosos. Y en eso se le aparece Jesucristo y le dice: a ver, Tomás,
Mete tus dedos en mí. Y ahí toma, yo creo que. Y lo meten. Ahora a mi costado, ¿está bien? ¡Ay, Señor! Yo sabía que tú habías resucitado. Y le dice Jesús a Tomás: porque me viste, creíste. Ahí donde le dice: mas son bienaventurados los que sin ver. Tú no necesitas que el ángel de la guarda está ahí contigo, amado hermano. Tú necesitas creer que Dios está contigo y Él pelea tus batallas. Dice una vez más, versículo número 3: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que tú y yo hacemos aquí es predicar a Cristo Jesús, amado hermano. Y tienes que escuchar su voz. Que no te interesen las demás voces. La voz del temor, la voz del menosprecio, la voz de la crítica, la voz del desánimo. Que no te interese eso, que te interese solamente escuchar la voz. Y la voz de Dios hoy te dice: yo estoy contigo. Amén. ¿Recuerda cuando se le aparece el ángel a Gedeón? ¿Qué le dice a Gedeón? yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Isaías 41:10 dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la voz de Dios hablando a esta iglesia el día de hoy, amado hermano. Ponte de pie y para finalizar regresa al primer libro de Samuel 17:48. Póngase de pie, mis hermanos. Primero de Samuel 17:48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sadarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es ese hijo, ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Te das cuenta cómo Dios dio la victoria? Sin tener que utilizar recursos humanos, solamente escuchando la voz de Dios, escuchando la voz correcta. Cierre sus ojos, amados hermanos. ¿Qué voces han escuchado últimamente, mis hermanos? Tal vez en las voces de crítica, tal vez en las voces de desánimo, las voces de los recursos humanos. Tal vez has escuchado la voz del temor, la voz de la amenaza, la voz del desafío. Pero hoy Dios quiere que tú dejes esas voces a un lado y escuches su voz. Él ha hablado muy claramente en este día, amado hermano.
Y Él dice en su palabra que no te ha dejado, no te ha abandonado. Oye, abre tu boca, amado hermano, y dile al Señor: yo quiero escuchar solamente tu voz. Abre tu boca, amado hermano, y dile: yo quiero escuchar tu voz, Señor Jesús. Háblame, Señor Jesús. Habla mi vida. Habla mi corazón, Señor. Ya no quiero poner más atención a la voz del enemigo, a la voz de la crítica. Ya no quiero poner más la atención a la voz, Señor, del desánimo. Quiero escuchar solamente tu voz, concentrarme en esa voz, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, tu pueblo que has comprado con tu sangre preciosa. Háblanos, Señor Jesús, habla nuestra vida. Rompe el silencio, Señor. Aquellas voces que son contrarias a tu voz, échalas fuera de nuestra mente, Señor. Queremos escuchar solamente tu voz, que nos habla y nos ha dicho que tú nos has dado la victoria, que somos más que vencedores en ti, Señor. Que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? Háblanos en esta hora, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Que pongamos atención a escuchar esa voz tuya. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo que has comprado con tu sangre preciosa. Aquí está tu pueblo que cree, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú sigues dando la victoria, Señor Jesús. Eres el mismo Dios omnipotente, eres el mismo Dios omnisciente, eres el mismo Dios, Señor, que se hace presente cuando se le busca de corazón, Señor. Creemos cada promesa, cada palabra que tú nos has dado, Señor Jesús. Ayúdanos a creer, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Que ya no pongamos atención a las voces externas, sino solamente nos concentremos en escuchar tu voz, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque estás conmigo, Señor. Gracias porque todo es real, porque tú te has manifestado. Queremos escuchar tu dulce voz. Cierra tus ojos, amado hermano. Abre tu boca y dile al Señor: yo quiero escuchar tu voz. Habla mi vida, Señor Jesús. Habla mi vida, Señor Jesús. Habla mi vida, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz. Sé que me haría estremecer, me haría